Marvel es una editorial de cómics y una franquicia cinematográfica de superhéroes. A lo largo de los años han realizado diferentes películas de su universo cinematográfico, o también realizando películas de sus personajes con otros estudios, pero no todos los proyectos se pueden realizar. Hay algunos que tienen problemas en su producción o simplemente no funcionaron, es por eso que hoy te voy a decir las películas canceladas de Marvel. Inhumanos. Fecha de estreno: noviembre del 2018 a 2019. Director: desconocido. Productora: Marvel Studios. Inhumanos fue presentada en la Comic Con como parte de la fase 3 del UCM, presentando a estos no muy conocidos personajes. Pero pasaba el tiempo y no se tenía información del proyecto. Hasta que llegó una noticia totalmente sorprendente: Spider-Man iba a llegar al MCU, cambiando los planes de Kevin Feige y la fase 3. Después llegó Ant-Man y la avispa, dejando a la película en un segundo plano. Al principio solo se retrasó el proyecto al 2019, pero después se confirmó que la película se transformaría en una serie, estrenándose en el 29 de septiembre del 2017 por la cadena de televisión llamada ABC, siendo odiada por los fans y críticos, terminando así tristemente el proyecto. X-Men Orígenes. Magneto. Director: David S. Goyer. Fecha de estreno: desconocida. Productora: Fox. Después de hacer varias películas de los X-Men, Fox decidió hacer una subsaga llamada X-Men Orígenes. Iba a desarrollar los orígenes de varios mutantes, iniciando con Wolverine. El siguiente iba a ser Magneto, ya se tenía un guión terminado y también tenían a los actores. Pero sucedió lo peor: la película de Wolverine fue aplastada por la crítica y los fans. En la taquilla le fue bien, pero no fue el dinero que ellos esperaban. Entonces decidieron cancelar la película y hacer una nueva de los X-Men, contándonos la historia de la primera alineación de este equipo, reutilizando varias de las ideas de la anterior película para esta nueva. Crossover del universo Fox. Director: Paul Greengrass. Fecha de estreno: desconocido. Productora: Fox. Aproximadamente un año antes del estreno de Avengers, que sería un antes y después para Marvel, Fox en secreto ya estaba preparando un crossover de todos sus personajes que tenían, como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool. El guión lo iban a hacer Zack Snyder y Sally Miller. Pero el proyecto se tuvo que poner en pausa, porque su director Paul Greengrass decidió dirigir otra película. Fox dejó el proyecto en un segundo plano, pero finalmente se canceló por el reinicio de los Cuatro Fantásticos y por la secuela de X-Men Primera Generación, dejándonos sin una de las películas que seguramente iba a ser una de las más grandes de la historia. Gambito. Director: desconocido. Fecha de estreno: 7 de junio del 2019. Productora: Fox. Gambito fue la película maldita de Fox, que querían hacer su spin-off. Su primer intento fue el X-Men Orígenes Wolverine, donde se presentó a Gambito para después poder hacerle su película en solitario. Se contrató a Taylor Kitsch para el papel, pero como saben la película fracasó, haciendo que Fox cambiara sus planes para el personaje. Aún así lo volvieron a intentar, presentando en la Comic Con a Channing Tatum como el nuevo Gambito y revelando que se estaba trabajando en su película en solitario. Los años pasaban y no se tenía buenas noticias para el proyecto. Se cambiaban de guión y director diariamente, haciendo que se retrase el proyecto varias veces, hasta que llegó una noticia. Disney compró a Fox, cancelando inmediatamente la película. Pero no todo fue malo. Channing Tatum al final sí pudo interpretar a Gambito en Deadpool and Wolverine, dejándonos un vistazo a su Gambito. Los Seis Siniestros. Fecha de estreno: desconocido. Director: desconocido. Productora: Sony. Como todo el mundo debe saber, Sony ha intentado hacer su propio universo cinematográfico, centrado en Spider-Man. Su primer intento fue con el Spider-Man de Andrew Garfield, planeando diferentes películas spin-off sobre diversos personajes. Todo iba a iniciar con The Amazing Spider-Man 2. Que al final de la película presentarían a los Seis Siniestros. Sony tenía planeado hacer una película sobre este equipo de villanos. Pero el decepcionante desempeño crítico y taquillero de la anterior película, sumado a los problemas con The Amazing Spider-Man 3, hizo que Sony decidiera unirse con Marvel Studios para que Spider-Man esté en el MCU, cancelando así la película de los Seis Siniestros. X-Men: Fear the Beast. Fecha de estreno: desconocido. Director: desconocido. Productora: Fox.
Esta película precisamente no fue cancelada, sino nunca tuvo la luz verde para su desarrollo. Mientras se estaba terminando X-Men Apocalypse, en ese entonces el asistente de John Ottman, Byron Burton, le propuso hacer una película de Bestia, realizando un guión en menos de 2 semanas. Cuando John Ottman leyó el guión, se dio cuenta que una película de Bestia no sería una mala idea. Después de ajustar el guión y hacerle una película de no mucho presupuesto, le enseñó a los altos mandos de Fox para su aprobación, pero dijeron que debían tener la aprobación de Simon Kinberg, el director de X-Men Dark Phoenix, porque había personajes muy importantes, como Wolverine y el Profesor X. Al final Simon Kinberg rechazaría el proyecto porque quería abordar estos personajes en un futuro, que al final nunca llegó. Luke Cage. Director, Quentin Tarantino. Fecha de estreno, desconocido. Productora, desconocido. Sí, Quentin Tarantino haciendo una película de superhéroes. Aunque es difícil de creer, Tarantino tenía planeado hacer una película de Luke Cage, porque en esa época era un gran fan del personaje. ¿Pero qué pasó? Bueno, Tarantino quería al mítico Lawrence Fishburne como Luke Cage. Pero sus amigos, que eran super fans de los cómics, le dijeron que el personaje requería muy buena forma física, sugiriendo al actor Wesley Snipes. Aunque Tarantino se llevaba bien con el actor, prefería 1000 veces a Lawrence Fishburne en el papel. Fue tanta la presión de sus amigos, que Tarantino se desanimó de hacer la película. Prefiendo hacer la gran Pulp Fiction. Una real pena. Hubiera sido muy interesante haber visto una película de superhéroes dirigida por Tarantino. The Fantastic Four 2. Director, desconocido. Fecha de estreno, 2 de junio del 2017. Productora, Fox. Sí, iba a haber secuela de esta horrenda película. La historia es que los dirigentes de Fox estaban muy confiados del éxito de la película, tanto que antes de que siquiera se estrenara la película, ya tenían la fecha de estreno de la secuela. Ya estaban haciendo el guión, y también estaban eligiendo los actores que estarían. Pero salió la película y fue odiada por todos. En la taquilla tampoco se pudo salvar, terminando como ganador de los Razzies de peor película del año. Después de todo esto, Fox decidió cancelar la secuela. Algunas veces se le preguntaba a los actores si habría una segunda parte, y siempre la respuesta era que ellos estaban dispuestos a volver. Al final Disney compró a Fox, dejando sin ninguna posibilidad de una segunda parte. Silver and Black. Director, Prince Whitaker. Fecha de estreno, desconocido. Productora, Sony. Cuando Spider-Man se unió al MCU, Sony decidió hacer diferentes películas en solitario de personajes relacionados con Spider-Man, pero sin Spider-Man. Una de estas películas es Silver and Black, donde las protagonistas serían Black Cat y Silver Sable. La producción inició en el 2015, para 2017 ya tenían listo el guión de la película, también teniendo el lugar para rodar. Solo faltaba que la directora Prince Whitaker eligiera los diferentes actores que iban a estar en la película. Pero cuando la directora volvió a ver el guión, se quedó muy inconforme por lo que había, provocando el retraso indefinido de la película, mientras que la directora y Sony volvían a desarrollar el proyecto desde cero. Prince Whitaker decidió hacer otra película de cómics, dejando al lado a Silver and Black. Sony no tardó en cancelar la película. Sinceramente hubiera sido muy interesante una película de estos dos personajes, pero viendo lo que ha sacado Sony, creo que no nos hubiéramos perdido de nada. Avengers The Kang Dynasty. Director, Destin Daniel Cretton. Fecha de estreno, 1 de mayo del 2026. Productora, Marvel Studios. Como deben saber, esta saga nunca funcionó, la mayoría de proyectos no fue querido por el público, y poner a Kang como el gran villano de esta saga, no convenció a nadie. Fue peor cuando sacaron Ant-Man y la avispa Quantumania, donde el gran Kang fue derrotado por hormigas, dejando muy mal parado al personaje. Pero aún así Marvel todavía tenía fe al personaje, pero salió una noticia que impactó a todos. El actor que interpretaba a Kang, Jonathan Majors, fue denunciado por su pareja por diferentes acusaciones que prefiero no decir. Marvel, al ver esto, inmediatamente despidió al actor, dejando en limbo el destino del personaje. ¿Iba a haber un nuevo actor? ¿Lo iban a reemplazar por otro villano? La respuesta se dio en la Comic Con del 2024, dándonos una noticia bomba. Kang ya no iba a ser el villano de las películas de los Avengers, sino Doctor Doom, que iba a ser interpretado por Robert Downey Jr., cancelando así la anterior película. No se tiene casi nada de información de Kang Dynasty, solo un concept art.
Pero supuestamente se filtró un guión de la película, pero no se tiene la confirmación si es oficial o no. Aún así esperemos que en los próximos años saquen más información de esta película de los Avengers cancelada. Bueno, así terminamos el video. Sinceramente me hubiera gustado ver cada una de estas películas, pero así es la vida, algunas se dan y otras no. Si les gustó el video dale like y suscríbete, por hoy me despido, chao.